Bueno, buenos días, mi nombre es Emilio Restrepo. Para la clase de escritura universitaria 1, la profesora Angélica nos pidió que grabáramos un video primero abordando como la inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT. em, Se usa muchas veces para pedirle que escriba o piense por nosotros y cómo pues esto afecta nuestras capacidades y nuestra humanidad y también lo que creo que puedo hacer para mejorar mis competencias, mis habilidades y cómo el curso me ha ayudado pues a desarrollarme y me ha mostrado cómo mejorar en mi proceso de aprendizaje pues, de escritura y también de lectura. Bueno, la primera pregunta que se nos hizo, pues, con respecto al uso de, por ejemplo, IA en nuestra vida y nuestro pensamiento, es ¿qué nos hace humanos? Eh, Pienso yo que lo que nos hace humanos no es solo la capacidad de expresar emociones al decir o al escribir lo que pensamos, sino también poder crear juicios y opiniones reales en base a cómo pensamos y nuestro pensamiento sin depender de un algoritmo o unos y ceros, porque somos nosotros, en base a todo lo que representamos y todo lo que somos, los que pueden crear una opinión. Esto mismo lleva a que las emociones y el criterio de la persona se vea reflejado en lo producido, en lo que se produce, y por ende se pueda pensar y actuar libremente sin regirse por un código o, por ejemplo, por otro ser humano que te diga qué hacer o qué estar haciendo. El ser humano tiene libertad de conciencia, de poder pensar y de poder crear opiniones, y es esa conciencia y ese potencial que tenemos de poder sentir y expresar lo que sentimos, lo que nos hace humanos y lo que nos diferencia de las máquinas. Después se nos preguntó que cómo se relaciona la escritura con el paso del tiempo. Pues realmente, a diferencia de un robot, lo que puede hacer un ser humano es que se puede reflejar el pensamiento crítico sin filtros externos, es decir, sin como ni tener un robot, algoritmo o algo así, el ser humano lo puede expresar. Aunque pueda tardar más que un robot en hacerlo, porque el robot te lo hace en un segundo con algoritmos, el ser humano lo hace real y lo hace auténtico. Se demora escribiendo y se demora pensando, pero lo que produce es real y no son simples resultados de un código o de un robot. Lo escrito por una persona, por ende, llega a tener peso y realismo, pues las ideas que surgen son pensadas y no son una recopilación de datos que están en Internet automáticas, sino que la piensa el ser humano. Por ende, aunque la escritura humana puede tardar más tiempo en hacerse, perdura más en el tiempo, incluso por años, ya que se diferencia de lo robótico, pues es real, tiene peso y tiene con qué ser longevo en contraste a lo que puede producir un robot. Luego se pregunta qué es lo que el ser humano quiere hacer, si no es pensar, crear, aprender, buscar, sentir o experimentar. Realmente el ser humano sin ninguno de los anteriores no es nada, pierde sentido y se vuelve una vida monótona. Al sustituir todo esto con inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT, el ser humano se vuelve monótono y predecible, sin ambiciones ni ganas de hacer nada más, ni de aspirar a aprender o ser curiosos porque todo está a la disposición de una pantalla y se pierde ese deseo de llegar a algo más. Por ende, nos volveríamos seres de carne y hueso que andan por la vida deambulando sin siquiera saber qué hacer o qué perseguir, y de alguna forma nos volveríamos como los humanos en la película de Wall-E, seres humanos que están sentados todo el día al frente de una pantalla sin hacer nada, asistidos por robots y sin ambiciones más allá de comer, dormir y entretenimiento rápido. Luego se nos pregunta por qué el ser humano quiere ahorrar tiempo y por qué realmente quiere usar ChatGPT. A lo que yo pienso que el ser humano realmente usa ChatGPT para ahorrar tiempo y optimizar actividades que puedan ser tediosas o difíciles, ahorrándose la dificultad de hacerla, pues al tener un asistente que la pueda hacer, ¿quién no lo haría? ChatGPT funciona como también una especie de asistente permanente, que siempre está disponible, casi siempre es gratis y tan solo a un clic responde hasta las preguntas más retóndidas que podamos tener. No obstante, este rol debería ser complementario y no totalitario, pues caeríamos en el problema de reemplazar el pensamiento humano con el pensamiento de una máquina, de reemplazar nuestro criterio y nuestras funciones cognitivas que debemos ir practicando día a día porque si no se pierden por algo automatizado como un cerebro de lado del que estamos dejando atrás, no, del que estamos utilizando para dejar atrás el nuestro. Si se convierte entonces en el cerebro principal y las personas dependen totalmente de él, perderíamos no solamente el hábito de pensar, sino de la autonomía humana. Seríamos dependientes de robots que
nos brindan y brindan información y piensan por nosotros mientras nosotros estamos sentados en una silla sin poder pensar y dependiendo de una máquina, así como si fuera un ventilador para respirar. Luego se nos pregunta cuál es la relación entre la cirugía plástica estética y ChatGPT. Es fácil entender que tanto la cirugía como ChatGPT pueden dar muy buenos resultados y puede que parezca muy real, pero en el trasfondo no lo es. Ambos son artificiales y carecen de transparencia y autenticidad, es decir, aunque puedan parecer reales y puedan parecer de verdad, tanto la cirugía como lo que piensa ChatGPT o sus opiniones son falsos, es decir, son hechos por una máquina, no tienen peso real. Ambos dependen de un algoritmo o de una intervención externa de la que no es natural, no es un producto natural y por ende son artificiales, inteligencia artificial y casi que una cirugía artificial también, que es meramente estético. Con ChatGPT, por ende, y con la cirugía también, aunque con la cirugía no tiene nada de malo hacerse una operación, porque puede parecer real y puede ayudar a la persona, carece de autenticidad y carece de ser real. Lo mismo con ChatGPT y la escritura. Aunque lo escrito pueda tener valor, no es auténtico y no es real, carece de razonamiento propio y no tendrá el mismo peso ni sería igual de algo producido real y hecho por un autor o alguien que en verdad sabe, así como no es lo mismo alguien que se haya hecho una cirugía a una persona que haya nacido con cualidades, pueden parecerse mucho, pero en el trasfondo realmente no es lo mismo, literalmente hablando. Bueno, finalmente se nos pregunta cuál es la relación entre ChatGPT y los regímenes totalitarios. Empezando por los regímenes totalitarios, en los regímenes totalitarios se impone una verdad que debe ser aceptada sin pensarla ni cuestionarla, es decir, se inhabilita la libertad de pensar y de cuestionar lo que pasa a nuestro alrededor y se debe aceptar las cosas sin discusión. Similar a algo que puede llegar a pasar con ChatGPT, con las herramientas que nos da, es que al recibir tanta información sin que nosotros la cuestionemos, es decir, con que ChatGPT nos arroja datos y uno nunca piensa realmente qué es lo que puede pasar, se deja de pensar si lo que dice es correcto y si lo que dice realmente es la verdad y puede llegar a un punto en el que incluso nos diga mentiras y solamente porque nos lo dice ChatGPT lo aceptamos como verdad. También esto puede volver a las personas monótonas y dependientes, pues ChatGPT puede ser también un arma de doble filo en este caso, al decirlo solo lo que queremos oír. Como si fuéramos nosotros el propio régimen autoritario, nosotros le decimos o sea, que queremos que nos responda. Es decir, si queremos una buena valoración de esto o una mala valoración, entonces de alguna forma nosotros también tenemos ese control totalitario de decir sí o no, lo cual también puede hacernos incluso totalitaristas a nosotros con una máquina. Finalmente todo esto nos puede envolver en un ciclo de pensamiento erróneo en que en vez de ChatGPT corregirnos, nos hunde cada vez más por nuestra autoridad. Es decir, si solamente le decimos que nos diga buenas cosas, pues nos va a seguir diciendo buenas cosas y quizás, aunque no sea buena la respuesta, nos convenceremos de lo que lo es y caeremos en un ciclo vicioso en el que simplemente todo será bueno y no llegaremos a una verdad. Ahora finalmente en aspectos para mejorar, creo que mi proceso en el curso ha sido bastante positivo desde que empecé. Creo que he aprendido muchas habilidades de análisis, especialmente por ejemplo para la reseña y de cómo construir juicios críticos, que aunque se me puede complicar a veces poner cosas como por ejemplo el adjetivo y agregar el juicio en sí, más allá de la explicación, creo que a través de la reseña y pues la ayuda y el feedback que recibí de Angélica, pude entender que un juicio crítico pues debe llevar al adjetivo y pues debe más que todo ser valorativo, porque estaba fallando mucho en eso. También en el párrafo original que hicimos al principio del ciclo, tenía problemas de redacción que a través de que avancé en el curso pude ir trabajando, así como también hice una tutoría en el Centro de Español que me ayudó mucho de la mano de los recursos que pues da la universidad, como lo son las páginas que también nos da Angélica. Muchas veces pues se me complica un poco el uso de la tilde porque creo que solamente es para pausar y para poder respirar, cuando en realidad tiene que ver con el orden de las ideas y pues separar las ideas. Entonces también pues ponerle ojo a eso y la redacción a veces pues se me complica un poco y me extiendo bastante sin poner un punto o sin puntuación, lo cual debo mejorar y también a veces tengo problemas en dejar claro cuál es el sujeto, lo cual hace las frases un poco confusas, lo cual también he estado trabajando en eso. Y pues nada, el uso de los gerundios y la I, aunque se me complicó un poquito al principio, creo que lo pude reforzar un poco con las presentaciones. Y pues sí, las comas y eso, y generalmente me siento bastante bien y creo que he hecho un buen proceso en este curso.